Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en este su programa Descubriendo el Mundo, y pues vamos a seguir descubriendo y conociendo un poco más este mundo en el que vivimos. Un saludo a los chavos del colegio de bachilleres que nos están escuchando. De repente hay alguno que otro por ahí que no tiene nada que hacer y nos están escuchando, y hasta luego nos los hacen saber. La semana pasada les estaba yo hablando de los estados fallidos, cómo es cuando un estado se vuelve ingobernable y el gobierno central pierde el control sobre vastas extensiones de su territorio, y de repente empieza a haber grupos o grupúsculos que empiezan a tener más control y más poder en alguna región, y etcétera, etcétera. Esta es una situación que se está dando en muchas partes del mundo, es una tendencia es como la eclosión, así se llama, cuando de repente, por muchas causas distintas, una región, un país, tiende hacia el caos. Bueno, pues resulta que esto puede suceder por muchas causas distintas. Estábamos hablando de eso la semana pasada, pero en realidad es un tema bastante amplio y ya no alcanzamos a decir todo lo que había que decir. Y algunas de las causas por las que puede suceder pueden ser desastres naturales, como por ejemplo una sequía que se prolonga demasiado, pueden ser varios años de sequía, como en algunas partes de África o en algunos lados por ahí. Si llega a un punto demasiado extremo o crítico, puede hacer que todo el sistema político-económico que impera en ese lugar, en esa región, se empiece a resquebrajar. Entonces, se empieza a ver toda clase de situaciones cuando no hay los suficientes recursos para la población, tanto en cuestión de comida como de recursos económicos, lo que sea, pues de repente empieza a haber grupos que no están contentos, insatisfacción general, y por lo general los gobiernos tienden a tambalearse. Pueden ser desastres naturales, como les estoy diciendo, pueden ser también ciclones o terremotos o lo que sea. Pero también en muchos casos pueden ser provocados por el ser humano. Cuando nos ponemos a ver la historia de la humanidad, la historia de los grandes imperios, todos los imperios, a fin de cuentas, ¿en qué consisten? En un grupo de personas que empiezan a conquistar extensiones de terreno y empiezan a invadir los pueblos vecinos para acrecentar su propio poder, su propia riqueza, su propio poder, y se ponen a invadir y a incrementar el territorio del imperio. No ha habido un solo imperio que no haya sido expansionista. Yo creo que está en la misma palabra. La misma palabra imperio significa que es expansionista, que tiende a tener cada vez más territorio y a invadir los países vecinos o los territorios vecinos. Y pues todo esto es últimamente con el fin de ir a conquistar nuevos territorios y apropiarse de las riquezas de los vecinos. Y para lograr esto, para apropiarse de las riquezas de los vecinos, pues como dicen, al río revuelto ganancia de pescadores, algo así dice el dicho. Entonces, a los imperios que de repente le traen ganas a apropiarse de un territorio donde hay riquezas naturales, por decir algo, hay petróleo, o metales o minerales o lo que sea, pues lo ideal es crear una situación en la que la misma gente del lugar esté descontenta y se subleven contra la autoridad central y haya una guerra civil o lo que sea. Entonces, ha habido muchísimos casos a lo largo de la historia en que potencias extranjeras van y se meten, sin que nadie los llame, a un lugar y se ponen a armar cizaña, a echar cizaña, para que últimamente se arme un conflicto y el gobierno central se venga para abajo, y ahí están las grandes corporaciones o los países extranjeros que están como buitres viendo a ver en qué momento se echan sobre la presa. En la actualidad se puede ver en muchas partes, como por ejemplo un país en África que se llama Sudán, que yo creo que la gente de allá sería feliz simplemente con que la dejaran tranquila. Yo creo que la mayor parte de la gente del mundo no quiere meterse en problemas, lo único que quiere es vivir su vida tranquilamente y sin que nadie se meta con ellos.
Ojalá que así fuera, pero no lo es. Resulta que Sudán tiene recursos naturales, tiene petróleo en particular, y pues ahí están las potencias extranjeras que están nada más viendo la manera de apropiarse de esos recursos. Ya armaron una guerra civil y llegaron a dividir al país en dos. Ahorita Sudán se considera un estado fallido precisamente, ¿no? Pero eso no es porque los sudaneses no sepan gobernarse a sí mismos, sino porque las potencias extranjeras van a meterse ahí, a meter su cuchara sin que nadie los llame. Lo mismo sucedió con Libia el año pasado. Libia era uno de los países que tenía de los mayores índices de nivel de vida en toda África. Ese señor Gaddafi habrá sido lo que habrá sido, para bien o para mal, pero por lo menos la riqueza de su país estaba relativamente bien distribuida. Había toda clase de prestaciones y había educación gratuita hasta la universidad para toda la gente que vivía en ese país, etcétera, ¿sí? Y el caso es que las potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra, decidieron que este señor Gaddafi era un estorbo y que seguía políticas demasiado independientes y que no se plegaba a sus exigencias, y de repente decidieron armarle ahí todo un mitote y finalmente acabaron con él. En este momento Libia, ahí hay toda una situación que hay facciones que ya cada quien agarró su territorio, y de ser el país con el mayor nivel de vida de toda África, va que vuela para ser otro estado fallido. En el Congo, en la República Democrática del Congo, que es uno de los países más grandes de África, sucede la misma situación. Para su desgracia de esas personas, resulta que en el Congo hay minerales muy raros que no hay en otras partes del mundo. Uno de ellos es uno que se llama el tántalo, que es un mineral muy raro. Hay unas partes del mundo, ciertas regiones donde se encuentra, y ciertas partes del Congo es una de ellas. Y resulta que este mineral es, al parecer, muy importante, es indispensable para la fabricación de toda la tecnología moderna, de los cristales líquidos que hay en las computadoras, en los celulares. Parece que este mineral es muy importante. Y pues para desgracia de las personas que viven ahí en estas regiones de este país del Congo, lo peor que le puede suceder a la población de un lugar es que se descubran recursos importantes, porque entonces llegan las transnacionales, llegan los gobiernos extranjeros a apropiarse de todo, les guste o no les guste a la gente del lugar. Y si de repente a alguien se les pone el brinco, pues hay que quitarlo del medio. Lo mismo está sucediendo en Nigeria. En Nigeria me parece que es el primero o segundo país productor de petróleo en África, para desgracia de los habitantes de ese lugar, porque ellos no han visto ningún beneficio. Por lo general, la gente local, la gente del lugar, no ve los beneficios, únicamente le toca el golpe. Son los que pagan los platos rotos, cuando van ahí a meterse todas las transnacionales, a apropiarse de los recursos, a dejar una contaminación espantosa. Y repito, si hay alguien que se los reclama, pues simplemente se le quita de en medio. Bueno, pues entonces hay muchas causas por las que los estados se vuelven ingobernables. Estos estados fallidos que les estaba yo mencionando. Y hay muchos casos a lo largo de la historia, y actualmente en el mundo hay varias regiones que a las potencias extranjeras les conviene que haya situaciones conflictivas. Además, hay que tomar en cuenta otro factor que también es muy importante, que el negocio de las armas pues es uno de los negociazos a nivel mundial. Me parece que después del petróleo son las armas las que más billete mueven en el mundo. Y para que se puedan vender todas esas armas, no está nada mal inventar algunas guerras por ahí. Esa es la logística que usan estas grandes corporaciones que fabrican armas y los gobiernos que los apoyan. Estados Unidos es el principal país productor de armas en el mundo, produce más armas que todo el resto del mundo combinado. Y para colocar algunas de esas armas en el mercado, no hay nada mejor que fabricar algunas guerras. Entonces hay guerras que de repente surgen de la nada, o aprovechando rencillas locales, y explota una guerra, quién sabe cómo estuvo, y la gente ya se están matando, y resulta que las potencias extranjeras le están vendiendo armas a las dos facciones, o a todas las facciones que estén ahí metidas. Como sucedió en la guerra de Irán e Irak hace 20 años, cuando Irán e Irak hace 20 y tantos años estaban en guerra, pues había países como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, que les estaban vendiendo armamento a los dos países, a las dos facciones. Mientras sea negocio, al que pague el mejor precio se le va a vender. Y el caso es que, como les decía, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y lamentablemente hay un montón de gente que es la que termina pagando los platos rotos. La gente común y corriente, la población civil, la que se ve afectada.
Estas situaciones provocan enormes movimientos de gente, movimientos migratorios de gente que se ven desplazados, que pierden todo lo que tienen, pierden sus casas, sus tierras, muchas veces hasta la vida, pero hay gente que en lugar de arriesgar que los maten, prefieren irse a buscar la vida a otro lado y se van con lo que tienen puesto. En muchos casos se van con lo que tienen puesto, con lo que pueden cargar. Y resulta que la historia de la humanidad, por lo menos desde que empezaron las primeras civilizaciones hasta la fecha, ha sido la historia de los grandes movimientos migratorios. La población del mundo siempre ha estado en movimiento, ¿sí? En movimiento. Actualmente en el mundo somos 7,000 millones de personas y hay un buen número de gente que ha sido desplazada y que, repito, se ven obligadas a abandonar todo lo que tienen y a buscarse la vida por otro lado. Ahorita les voy a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar una canción de los gitanos. Los gitanos son grupos muy interesantes. Yo en alguna ocasión tuve ocasión de convivir, no realmente convivir, pero por lo menos de estar ahí un ratito. No se puede decir convivir realmente, pero de estar ahí un ratito con los gitanos cuando estaba yo viajando por allá por el sur de Europa y de repente me tocó ver grupos de gitanos y hasta pasar algunas horas ahí con ellos. Y son gente muy fiera, muy orgullosa de su libertad, lo que sea que signifique esa palabra. Cada quien tiene un concepto distinto de la libertad, pero los gitanos terminan por elaborar sus propias leyes. Sí, por supuesto se tienen que adaptar a las leyes del lugar donde están residiendo en ese momento, pero pues tienen sus propios códigos de comportamiento y buscan la manera de darle la vuelta a las leyes locales. Y en cualquier caso, los gitanos que se han repartido por todas partes del mundo, supuestamente los gitanos originalmente eran de Asia Central y de India, y de ahí ya ahorita hay por todos lados. Hubo muchos que llegaron al este de Europa, en Hungría, Rumania, Grecia. En estos países hay una fuerte concentración de gitanos y en cada lugar donde fueron desarrollan su propio estilo de música, sus bailes, sus tradiciones que son diferentes a las del lugar donde están viviendo. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción de los gitanos de lo que era la antigua Yugoslavia. Yugoslavia fue un país que precisamente se colapsó cuando se vino abajo el bloque soviético. Yugoslavia fue uno de los países que se eclosionó, que de repente se fracturó en todas las fracturas que pudo haber habido. Fue una guerra, todo el mundo matándose entre ellos, y esto es del antiguo territorio de Yugoslavia. Vamos a escucharla.
¿Qué les pareció? Es bandas de viento, son bandas como las que tenemos acá, también en la región. Ya ven ustedes que aquí en la región la banda de viento también es algo muy tradicional. Claro, ya cambia el estilo de música, cambia la cantidad de instrumentos, cambian muchas cosas, pero pues a fin de cuentas son los mismos instrumentos. En cualquier parte del mundo la gente los toca. Y en fin, les estaba yo hablando que los grandes movimientos migratorios pueden llegar a ser verdaderas tragedias. ¿Por qué la gente en algún momento dado deja su terruño, su lugar donde están acostumbrados a vivir, donde ya se han creado toda una serie de redes, de relaciones? En un pueblo, en una ciudad, todas las personas no somos ermitaños, entonces creamos toda una red de relaciones con todas las demás personas. Entonces en un pueblo pues todo el mundo se conoce y esas relaciones no tienen por qué ser cordiales. Puede haber antagonismos, puede haber envidias, puede haber lo que sea, pero a fin de cuentas se crea toda una red de relaciones y cada persona sabe hasta cierto punto cómo funcionar dentro de esa red. Y de repente tienen que abandonarlo todo y a empezar de nuevo, prácticamente de la nada, en algún otro lugar donde lo acepten de refugiado. Hay veces que los movimientos migratorios pueden ser masivos, que pueden implicar a mucha gente. Por ejemplo, en Europa, en el siglo XVII, XVIII, XIX, sobre todo en el XIX, empezó a haber una enorme cantidad de gente que se iban a hacer la América. Hacer la América, ¿por qué? Porque allá en Europa no tenían ningún prospecto, estaban desempleados, no tenían ni en qué caerse muertos y de repente pues la idea era irse a hacerse ricos a la América. Entonces hubo millones de personas que se vinieron de Europa a América buscando mejores prospectos. Entonces estas emigraciones pueden ser por motivos económicos, que son de hecho una de las principales razones, por motivos económicos, pueden ser motivos políticos. Siempre hay refugiados políticos cuando hay un gobierno que es dictatorial y siempre va a haber algunas personas que temen por sus vidas y que están en contra de ese gobierno, pero tienen que escapar porque si no también les toca. Entonces pueden ser motivos políticos, motivos económicos, motivos de desastres ambientales, por mucho tipo de razones que la gente abandona sus hogares y sus terruños y se van a donde los acepten. Entonces, lo que estábamos viendo es que en este mundo en el que vivimos, en el que la población sigue en aumento, somos 7,000 millones de personas y la población está doblándose en 35 años. Hace 35 años, en 1970 y algo, había la mitad de la población del mundo que hay ahorita. En tan solo 35 años, la población del mundo se duplicó. Es impresionante. Entonces, cuando está creciendo la población tan rápidamente en todas partes, esto está sucediendo aquí en Tenango, está sucediendo en el estado de Hidalgo, está sucediendo en todo México y está sucediendo en cualquier país del mundo que nos pongamos a considerar. Bueno, hay algunos países que ya han reducido su ritmo de crecimiento, pero en promedio, a nivel mundial, la población está creciendo demasiado rápidamente y resulta también que los recursos que son esenciales para mantener nuestros estilos de vida, pues también ya están empezando a escasear algunos de ellos. Hay recursos que son críticos para que se pueda mantener la vida, como por ejemplo el agua, un recurso crítico, y hay regiones del mundo que de plano se están quedando sin agua. Los refugiados por el agua ya desde hace tiempo que ya comenzaron. Hay otros recursos como por ejemplo el petróleo o los metales, los minerales, que son los que permiten mantener nuestros estilos de vida, nuestra luz eléctrica, todo a lo que estamos acostumbrados, y algunos de esos recursos ya están empezando a escasear realmente. El petróleo, de aquí a 20, 30 años, ¿cuánto tiempo les parece? Va a haber ya escasez real de que lo tengan que racionar y todo, ¿sí? Entonces, cuando hay una situación en la que los recursos empiezan a escasear y la población sigue en aumento, pues inevitablemente en algún momento dado va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente para todos. Y esos conflictos pueden ser de guerras que impliquen a varios países. Hay toda clase de situaciones que se presentan cuando no hay suficiente para todo el mundo. Y de repente empieza a haber el flujo de gente, los que emigran para buscar condiciones mejores de vida. Miren, un ejemplo les voy a poner. Hace apenas unos cuantos años, esto tiene 2, 3, 4 años, no estoy muy seguro, resulta que los habitantes de una isla en el mar Pacífico, islitas, ya ven que en el mar Pacífico hay miles de islas, pues estas son unas islas que pertenecen a una nación que se llama Tuvalu, ¿sí? Tuvalu, en el Océano Pacífico,
Resulta que con tantitito que ha aumentado el nivel del mar, por alguna razón, con unos cuantos centímetros que puede haber aumentado el nivel del mar, esas islas, como son muy planas, no hay montañas, son muy planas, con tantitito que aumenta el nivel del mar, sirvió para que se contaminaran sus mantos freáticos, los mantos de agua, los depósitos de agua que hay debajo de la tierra, que se contaminaran con agua salada, y de repente resulta que ya no tenían agua potable en sus islas, ni para beber ellos, ni para sembrar, ni para nada. Y tuvieron que abandonar sus islas. Fueron de los primeros refugiados ecológicos por el cambio climático. Esto ya sucedió. Los refugiados ecológicos por el cambio climático ya están sucediendo. Por lo menos estos de Tuvalu lo pueden contar. En carne propia les sucedió que tuvieron que abandonar sus islas porque, repito, con unos cuantos centímetros que pudo haber aumentado el nivel del mar, su agua ya no era potable. Y el caso es que eran como no estoy muy seguro de la cifra, eran 10,000, 20,000 o 30,000 personas a lo mucho, las que vivían en estas islas. Vamos a poner unas 20,000 personas, aunque repito, no estoy seguro ahorita del dato, pero estoy así nada más de memoria, que me estoy acordando de esto. Pero vamos a suponer que esas 20,000 personas de repente tuvieron que abandonar sus islas. Las islas estas de Tuvalu las tuvieron que abandonar, y en ese momento resulta que nadie los quería recibir. Nadie. Australia, que está ahí junto, Australia es el gran país que domina toda esa parte del Océano Pacífico, es enorme Australia, tiene tanto territorio, son 7 millones de kilómetros cuadrados, con una población bastante baja. Claro que una buena parte de su territorio es desierto, pero en cualquier caso, Australia se negó a recibir uno solo de esos refugiados. Dijo, yo aquí no los quiero. Y todo el mundo empezó a voltear para el otro lado, todo el mundo a hacerse de la vista gorda. Nadie quería en su territorio recibir a 20,000 personas. ¿Cómo ven ustedes? Claro, a todas esas personas hay que proporcionarles vivienda, hay que proporcionarles fuentes de empleo, trabajos. Y resulta que en todos lados hay desempleo. ¿Y quién quiere que de repente les lleguen 20,000 personas? ¿Y de dónde vas a crear empleo para todas ellas? Y escuelas y todo lo que se necesita para que la gente viva como estamos acostumbrados. Bueno, pues Australia se negó. Finalmente, el que salvó la situación fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda aceptó a esa gente. Sí, los aceptó. Bueno, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar dentro de 20 años, o dentro de 30 años, o dentro de 15 años, o dentro de algún momento, no sabemos cuánto, pero así como van las cosas, inevitablemente va a tener que suceder. Si se siguen fundiendo los casquetes polares, aunque no sea un ritmo demasiado rápido, a escala humana es muy lento, pero a escala geológica ya está sucediendo y es extremadamente rápido el asunto. Y de aquí a 20 años, vamos a suponer, no digo que necesariamente tenga que ser así, pero estamos especulando. Vamos a suponer que se empiezan a fundir el casquete polar en los polos y en Groenlandia, y de aquí a 20 o 30 años sube el nivel del mar unos 30 centímetros o 40 centímetros. Hay gente que dice que de aquí a fines de siglo el nivel del mar puede subir varios metros. Pero ahorita vámonos por el lado bajito. Vamos a suponer que sube tan solo medio metro de aquí a 30, 40 años. Pues con medio metro que suba el nivel del mar, resulta que va a haber enormes extensiones de terreno en varias partes del mundo que se van a ver inundadas. Y una de ellas es el país de Bangladesh. Ayer precisamente estaba hablando con mi papá sobre esta situación, sobre Bangladesh. Bangladesh es un país pequeñito, es más pequeño que el estado de Coahuila y tiene una población más grande que todo México. Tiene 150 millones de habitantes en un territorio más pequeño que el estado de Coahuila. Entonces, sube el nivel del mar medio metro y enormes extensiones de Bangladesh se van a ver inundadas, y de repente ahí nos veríamos con una crisis humanitaria en la que ya no serían 20,000 refugiados, serían 2 millones, o 5, o 10, o los que sean, quién sabe cuántos puedan ser. Y en ese momento, ¿a dónde va a ir toda esa gente? ¿Quién los va a recibir? En India de por sí ya están sobrepoblados, que son los que están ahí al lado. En este momento es como que todo el mundo se hace de la vista gorda y que ellos se las arreglen como puedan. Para allá va el asunto. Todavía no lo sabemos, pero para allá va el asunto. Bueno, ya se nos fue el tiempo de nuevo y resulta que ya se acabó el programa. Los voy a dejar con otra cancioncita. Esta es muy breve, dura apenas un par de minutos. También es de los gitanos. Estos me parece que son los gitanos de Hungría, que está por ahí cerca de Yugoslavia.
Los gitanos, que tienen un estilo de música muy, muy propio, muy auténtico de ellos. Y pues, eso fue todo por hoy. Nos estamos escuchando la semana próxima en su programa Descubriendo el Mundo.